Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su primer capítulo de El Mes Patrio, de ¿Por qué sabes eso? Como siempre, me acompañan mis amigos. Hola Jaibo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, dude? Muy bien, ¿y tú? También bien, muchas gracias. Y Abu, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Ey, bastante bien. Les prometo intentar conseguir una banderita para poner aquí atrás durante Durante este mes. el Mes Patrio que vamos a estar festejando con... Solo durante este mes. Vas que a es parecer precisamente... presidente, Ajá, así en discurso con la ándale. bandera detrás. Va a aparecer informe de gobierno. ¿Qué hubo, perros? Moncayo. Vámonos. Empezamos bien. Pues bueno, como saben, el intro todavía no me lo aprendo, pero somos un podcast que investiga cosas y luego las dice y después son interesantes o no tanto. Por ahí va. Entonces, Y somos. Estás cabrón. Y tenemos a alguien medio cancelable. sí. Quién sea el día de hoy, no sé, pero tenemos a alguien medio cancelable. Pues mira. ¡Viva AMLO! Ya no sé si eso es cancelable o bonificable, ¿sabes? Ah, Pero definitivamente avergonzable si Felipe si es. Calderón, el mejor presidente de la historia. No, no mames. Eso también No, eso ya no es Es que cancelable. me fui a los dos polos. Ese simplemente es criticable. Me fui a los dos polos. Sí. En ambos casos, unos me iban a cancelar para siempre y otros me iban a apoyar con todo su ser. Y en el Y otro ahora pasa lo mismo. No, los acabas de confundir bien, cabrón. Ajá. sí. Incluso a mí. Pues Así bueno, es la vida, muchachos, carnal. el día de hoy preparé un tema muy interesante para empezar con el mes patrio, que se Muy llama bien. Identidad Nacional. ¿Cuál es nuestra identidad nacional en México? Uy, Ok. ligerito. Ligerito, casi nada. Porque ¿Ok? somos Vamos a mexas. hablar porque somos mexas. Y vamos a hablar un poco sobre qué es lo que nos define como mexicanos. Para ello, esta vez sí preparé inclusive un guión en el que no quise dejar ir ninguna parte relevante. Y pues siéntanse libres de interrumpirme cuando gusten, ¿va? Va. Ujú. Súper. Pues como cada año, en septiembre, Oye, dime, gringo. Nada nada más más sentí era la como. necesidad de interrumpir. Sí. Como cada año, en Oye, pero septiembre, ajá. Y así es como hacemos un podcast de 1 hora en que no salgo del primer párrafo. Sí. Bueno, en ya. septiembre las y Calamardo. las... Pero calamardo, calamardo. Calamardo. Ya, pues. Ya no me pueden interrumpir, se van a la verga. Se lo pueden decir cuando diga yo. Ok. Uno de amable sacanos chingaderas. Pero bueno, como cada año, en septiembre, las y los mexicanos tenemos la bonita costumbre de conmemorar un evento que ha pasado a la historia como un momento de gloria de las personas libertadoras que nos dieron patria. ¿Qué tal ¡Viva! ese? Creo que es el intro más ad hoc de septiembre que se me pudo ocurrir. Bueno, no. Pude Sí. haber empezado más como discurso y terminar con ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Pero no quise ponerme tan político. Ok. Sin embargo, Qué bueno. pareciera que esta celebración se ha vuelto un ciclo de cada año, que nos da la excusa perfecta para tomar, hacer fiestas llenas de parafernalias tradicionales y mucha, pero mucha comida. Bajo la excusa de festejar Tradicionales. tradicionales, exactamente. Bajo la excusa de festejar que somos mexicanos. Pero, Ujú. si lo pensamos un poco, fuera de septiembre son pocas las personas que se enorgullecen de ser mexicanos, a menos que se encuentren fuera del país. Ahí es cuando Sí. aparentemente se destaca la nacionalidad para tener una sensación de unión y de compañerismo fuera de nuestro país de origen. Ya no hablemos del tema Güey, recurrente les vale madre el día de la bandera, güey. y festejan el 5 de mayo como si fuera nuestra independencia. Esos son En los fin, gringos.
También los mexas allá, se avientan su día de festejo. Pues Sí. es que tampoco se lo vas a negar, güey. Si te están dando el día libre de chamba y te dicen, ¡Vivas! ¡Feliz 5 de mayo, Carlos! Happy vas 5 a de decir, mayo. Drinko de Brinco de mayo. mayo. Drinko de mayo. Brinco de mayo. Gracias. Yeah. Sin Pero embargo, después, ya- viva Trump. vi- No. Vamos a citar directamente a los bardos mexicanos llamados Molotov. Fuck you, puto baboso. a los bardos Listo. mexicanos. En fin. Dejen, soluciono un poco mi iluminación. Ya está. Ya no hablemos del tema recurrente sobre que los latinos nos unimos a partir de nuestras raíces, estando en un país distinto al de origen, que es lo que después también Ujú. hace este mecanismo de unión y eleva un poco esta identidad pues que ya no se vuelve nacional, ya se vuelve de cultural. Por eso, Salhuete. ¿mandé? Tu puta madre. Amiki. Latino locuensis. A Para nuestros la identidad amigos, latina, perro. a nuestros amigos paltaparlantes, güey. Otro hijo de su puta madre. No sé cómo se diga paltaparlante. Paltalocuensis. Paltalocuensis. Un día de estos van a hacer que los ojos me den vuelta como pinche espacio de máquina tragamonedas, güey. Así. Hasta que hagamos la Entonces- lotería de hacerlo emputar. Tengo que recular en mi saludo y decir salhuete, amiki, Ajá. paltalocuensis. Ojalá les dé cáncer de culo a los dos. De culo. No de recto, de culo. En fin. Por eso, creo que debemos comenzar a partir de una pregunta sencilla, pero tan compleja que es necesario hacer un episodio completo dedicado a ella y aprovecharnos del mes patrio para hacerla. ¿Qué es la identidad, ¿qué es la identidad nacional? Sencilla. Uy, Simple, easy. facilita. Muy bien. Empecemos por algo simple. Venga, dos ingenieros opinando sobre un tema social, lo que más ama la gente de Y por social. eso lo Así hice es. yo. Eso. Empecemos por algo simple. Tampoco somos Radio UNAM ni el canal del Congreso para tener rigurosidad extrema. Aunque debo admitir... Ni Ni Radio Radio DG. DG. Aunque debo admitir... Espera. O sea que Pepe Campa no está Rigurosidad. con nosotros. Todavía no, hasta que acepte la invitación. Ojalá. Necesitamos al menos 3 escuchas para que Pepe Campa pueda aceptar. Ey, perro, tenemos mínimo 4, tenemos mínimo 8, ya habíamos quedado. Es verdad. Creo que es tenemos verdad. la misma audiencia que la hora nacional. No, güey, la hora nacional tiene todos los taxistas de México, güey. No, y todos los trabajadores de noche. Pero no por voluntad, eso es básicamente secuestro. Pues no les dan otra opción, todas las Pero estaciones está a están gusto. vinculadas. Sí está padre la hora nacional. Bueno, sigo. Aunque debo admitir que durante la escritura de este episodio salió la parte más ñoña de mí y comencé a buscar fuentes y autores que nos permitan entender mejor este fenómeno. En fin, empecemos con la fuente de información primordial de cualquier estudiante promedio. Y no se hagan, todos hemos usado al menos una vez esta fuente. ¿La enciclopedia británica? Wikipedia. Ah. La fuente de todo estudiante promedio que nació más allá de 1991, Jaibo. En carta. Y evolucionó más allá de 1995. Sí, ya no salió en carta ¿Ustedes qué van a 96. saber, jovencitos imberbes, si nunca tuvieron que cargar 3 tomos de una enciclopedia? Para que, Que además se desactualizaba. para que se te olvidara el tomo que trae la letra que necesitabas ese día. Y que Ajá. cuando te pedían el mapamundi todavía aparecía la URSS. Oh, sí. Y Yugoslavia. Yugoslavia, güey. Para nuestros
para nuestros amigos o escuchas Centennial, si es que tenemos uno, Yugoslavia era un país al cual Estados Unidos lo visitó. Y todos sabemos qué pasa cuando Estados Unidos te visita. Sí, sí tenemos audiencia centennial. Mínimo mi morra es Y se de nuestra escucha, marchó. güey. Y a su barco le llamó Libertad. Libertad, entre comillas. Y la URSS era un paisote La Unión de Repúblicas en el que Soviética Lenin, Socialista. ajá, que se acabó porque ahí vivía Stalin. Y las consecuencias de que en tu país viva Stalin están medio feas. Además de una hambruna terrible. Sí. Consecuencias de Que solo Stalin. vivió en Sí. un país. Y ve cómo lo dejó. Ya no existe. Pero Digo, para no el interrumpir país- más. Para no interrumpir más al gringo, Ajá. solo quiero hacer un último comentario. Dime. Y fue, no sé si a ustedes seguramente le pasó, que se sintieron Ujú. realmente emocionados cuando de un mapamundi a otro aparecían países como Estonia, Letonia y Lituania. Sí. ¿Qué decías? Cuando dejó de "Ah, ser cabrón". cuando dejó de ser Checoslovaquia y ya eran la República Checa y Así Eslovaquia. es. Ajá. Digo, sigue pasando, ¿eh? Pues cuando Sudán del Norte no existía. Ajá. Bueno, no nos hagamos. Hace Hace poco Google, No, de forma arbitraria, eliminó un país. eliminó un país. Te estoy viendo, La Google. que eliminó. Busca Jordania en Google Maps. ¿Eliminó a Jordania? Ya no aparece No Jordania. mames. No, perdón, no es Jordania. Ya no aparece Palestina. Ah, No, ya, Palestina ya no Eso- aparece. eso Creo que ahora es alineación. Israel, ¿no? Sí. Sí, ahora es ese estado que no debió haber existido. Israel del Sur. Bam, comentario cancelable de mi parte. Mira, ya descubrimos quién es el cancelable. Y ni siquiera hemos empezado con lo bueno de la identidad. Venga. Bueno, sí, gringo, ya, Va. basta, dale. Pues esta fuente define a la identidad nacional de la siguiente manera. Se basa en una condición social, cultural y territorial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con características diversas, rasgos de cosmovisión definidos con mayor o menor localismo o universalismo, desde la cultura a la civilización, costumbres de interacción, organización social y política, particularmente el Estado, tanto si se identifica con él como si se identifica contra él. El Estado con E mayúscula, así se entiende que estamos hablando del país. Ujú. ¿Ok? Ujú. ¿Podrías repetir los elementos principales? Así los del inicio de la definición. Territorial, cultural. Social, cultural y territorial. Ok. A ver, Ok. ¿Podríamos hacer aquí un paralelismo con, por ejemplo, los equipos de fútbol? eso lo voy a hacer, pero un poco más adelante. Ah, ¿Va? ok. Perdón. A Ok, ver, ok. primero vamos a desmenuzar este desmadre. ¿Ok? ¿Quieren que vaya por mi playera? Espera. No. Primero hay que desmenuzar el desmadre, que es la definición de Wikipedia. Porque, Ok. aunque sea de Wikipedia, es sorprendentemente bastante completa. Y es necesario hacer pausas para digerirla. Aquí nos dice que la identidad nacional tiene su base en lo que concebimos como nación y nos identificamos con lo que ha pasado en ese lugar. Esto quiere decir que si nos sentimos identificados con el lugar en el que estamos, podemos empezar a hablar de que nace desde un sentido de pertenencia. Yo nací en Jalisco y toda mi vida me he sentido identificado con este pedazo geográfico, con la torta ahogada, las jericayas, el mariachi, la charrería, tlaquepaque, etc. Ujú. Incluso, Jaibo nació en Tamaulipas y se siente identificado con los Exacto. aliens. Ujú. incluso, Y los aliens. Y ¿qué otra cosa hay? Los aliens. Los aliens. Tenemos un chingo de cosas, pero no voy a caer en provocaciones. ¿sabes qué es lo que no tienen? A ver. Uf, Ah, No. ya. La carne la tan No, pequeña hay también. una cosa muy ¿Qué importante. no tenemos, perro? Dilo. Lo que no tienen es huracanes en su costa. ¿Ves? Hasta el internet se te fue.
No, aquí estoy, Eso es por meterte con un tamaulipeco, perro. con meterte con los aliens. No, A no, ver, no. ¿qué no tenemos? Lo que no tienen es huracanes en su costa. Ah, eso sí. Bueno, Los de donde aliens. soy yo. Ajá. Ahí no, Tampico. Bueno, Aliens, perros. incluso cuando hay un jalisciense que destaca en algún rubro, se siente chingón poder decir, ¿a poco el Canelo salió de aquí? O inserte su figura pública favorita en esa pregunta. O sea, puede ser Chicharito, puede ser Guillermo del Guillermo del Totoro. Totoro. eh, Ustedes digan, ¿saben? Cuando hay alguna figura pública que El sale... futuro presidente Guillermo del Totoro. Hay muchas figuras públicas que han salido de Jalisco y eso alimenta esa identidad con ese pedazo geográfico. Pero pues también aplica como mexicanos cuando están en nivel internacional. Agua Roca Azul, por favor, patrocínanos. Sí, por favor, agua Roca Vamos a Azul. meter ahora que nuestro video tiene promoción pagada. Ojalá fuera pagada. Ojalá fuera pagada. Rezaba porque no Bueno, si pasaran tú esta pagas hora. ahorita tu garrafón, ya está pagada, Está ¿no? pagada. Ya sé. Rezaba porque no pasaran esta hora, güey. Neta estaba rezando porque no llegaran tan pronto. Pasan 3 veces al día, todos los días, güey. Hablando de rezar, ¿la identidad religiosa cuenta como parte de la identidad nacional? Sí, La Virgencita de Guadalupe. sí puede contar como parte de la identidad nacional. Ya un poco más adelante con la definición lo vamos a poder discutir mejor. Pero ¿Cuenta dentro de lo exactamente. cultural? Entra, sobre todo con lo mexicano, güey. Eso es muy inherente al mexicano. Y más sabiendo los índices que tenemos de religiosidad, que acaban de bajar precisamente en México. Bajó como un, El segundo país Normal. bajó como un 2%. más católico del mundo, Sí. después de Brasil. Y bajó solo como en un 2%. Y solo por población. Ujú. Ujú. Pero bueno, ahora que ya se fueron, puedo seguir. Desde ahí, podríamos decir que tenemos cierto nivel de identidad con el lugar donde nacimos. Ya se siguieron gritando. Hasta ahí, todo chido. Porque ahorita empecé con lo local, pero vamos a seguir leyendo la definición para reconocer por qué entonces viene la identidad con el país y no solo con el estado con E minúscula. O sea, nos Ok. estamos yendo de lo particular A lo en lo global, general. A lo general, así A es. lo general. Seguimos con la definición de Wikipedia. La identificación con una nación suele suponer la asunción con distintos tipos y grados de sentimiento, amor a lo propio, odio o temor a lo ajeno, orgullo, fatalismo, victimismo, entre otros, de las formas concretas que esas características toman de ella. Se da simultáneamente a otras... Duda. Sí, No, perdón. No. ok. Por eso es que Morelos escribe Los los sentimientos sentimientos de la nación. No precisamente por eso, pero Ujú. Pero Hay hay algo que algo tiene que que tiene que ver. Ok. se da simultáneamente Chihaibo. se da simultáneamente a otras identidades individuales o identidades colectivas basadas en cualquier otro factor. La lengua, la raza, la religión, la clase social y más, asumiéndolas, superponiéndolas, ignorándolas o negándolas. Aquí voy a hacer otra pausa pequeña. ¿Qué chingado significa eso? Quiere decir... ¿Sabes qué? Ajá. Ahorita me arrepiento de tanta interrupción que hice porque creo que es una definición muy compleja. Es muy compleja, güey, sí. Y como la he interrumpido, perdón, podescucha, Ya, y podvidente y podpersona en general, me disculpo. está bien. Tenía en cuenta estas interrupciones e hice un resumen de la definición más adelante. Ah, excelente. Ok. Ahora, vamos a intentar explicar qué chingado significa la segunda parte de la definición. Quiere decir que la identidad nacional no solo nace de que reconoces un grado de identidad a partir del lugar en donde estás o donde naciste, sino que también viene de un sentimiento, una sensación, ya sea de apreciación u odio, pero de un sentimiento al fin, que se alimenta de una identidad individual o colectiva de pertenencia que te hace apreciarlo, pasarlo por alto o de plano negarlo. Pero ya tenemos dos elementos muy importantes de la identidad nacional. Viene de la pertenencia y de un sentimiento.
Seguimos. Suele tomar como referencia elementos explícitos, tales como símbolos patrios, símbolos naturales y signos distintivos, banderas, escudos, himnos, selecciones deportivas, monedas, entre otros. Y entre estos otros tenemos pues como equipos de fútbol, tenemos como la colonia en la que naciste, como el estado en el que estás o la región, porque también hay identidades regionales, incluso dentro de México. Los norteños, los sureños, los de centro y los siempre queridos anglosajones que le dicen provincia a todo lo demás. Los anglosajones, güey, mejor. Bueno, Aquí hice una pausa para que me interrumpí. perdón. Sí, échale. Vamos a hacer nuestro ranking de regiones del país. Podríamos hacer un ranking de regiones del país. Solamente nos vamos a echar el país entre encima, pero excepto los que pongamos como primer lugar. No, pero creo que, bueno, Ajá. sí hay muchas diferencias entre las provincias que constituyen México. Joder. Pero, mamá de Jaibo, si nos está escuchando, realmente usted me cae muy bien. Pero vea cómo le salió el muchacho. No, bueno, Véalo. a ver, nosotros somos de provincia. Es lo que te digo, o sea, los anglosajones que nos dicen de provincia, de mexiqueños. Y está padre, o sea, a mí no me ofende que me digan provinciano, pues lo soy. Nací en provincia. Vivo en provincia. A mí no me molesta el término provinciano, el término provincia como tal. A mí me molesta que según ellos es la única perra ciudad Que en por el cierto, país. su gentilicio ya fuera de mamada. Si es Que por de cierto- mexiqueños, de mexicanos, de Sé mexiquenses. de mexicanos, sé de mexiquenses. Por eso los dejamos mucho como más fácil, chilangos, es mucho más tamaulipecos. fácil. Tamaulipeco. Pero el chilango no es el chilango es el de Jaibo, provincia deja de defenderlos. que se va a vivir a la Jaibo, ciudad. deja de defenderlos. Eso es un chilango. Gringo, corre a Jaibo, por favor. No, pues Pues, a ver, córreme, pero esa es la por definición. definición son eso, pero por tradición son chilangos. Y si quieren, Pues sí, todos los que viven ajá, ahí. y si se quieren defender con que eso no aplica y que no significa, hablemos de las quesadillas. Y diles que se callen y que metan su definición en un bolillo. Bueno, aquí en provincia no se come eso, ¿verdad? Pero bueno, de hecho, Pero miren, ya esto aplica muy bien. llegó Uber aquí a la Aplica provincia. muy bien. Entonces ya estamos felices. Funcionaba mejor aquí que allá. También ya tenemos Amazon Prime aquí en provincia. Nos encanta. Llegó al mismo tiempo. Que esta discusión aplica muy bien a la identidad. Esta es una identidad regional, Ajá. pero vamos a seguir hablando de la nacional. Es lo que yo aporto a la Puta mesa. madre. Ok, CDMX, segunda peor región del país. Ciudad. Primera, porque es la única ciudad. La mierda. Segunda peor región del país. Pero es que no puedes comparar ciudades con provincias. La CDMX es una región completa. Bueno, sí, ya se apoderaron de lo que los rodeaba. Pero bueno, sí, vamos. Sigue, gringo. Y que chingue a su madre toda esa Después región. de este discurso de odio, seguimos con la identidad nacional. Transmitiendo parecer desde no provincia. existe. No, espérate. Viene lo bueno. Y aquí es donde cerramos la identidad como definición y empezamos a hablar de la mexicanidad, ya que le metemos símbolos Ok. a la pertenencia y al sentimiento. Es cuando podemos decir que se empieza a construir una identidad con el Estado-nación o país. En este caso, para simplificar. Ya tenemos que la identidad nacional se puede complementar con el escudo, con el águila en el nopal, con el coro de nuestro himno, con Maciosare, con la selección, con las raíces indígenas, o Maciosare. póngasele el nombre que quieran, pero que compartimos generalmente mariachi, con el resto del territorio El mexicano. tequila. Es de aquí que nos vamos a pasar a los datos buenos, al estudio de la identidad nacional mexicana, al meollo del asunto. Pero sí era importante primero definir de qué hablamos, para que pueda haber un entendimiento por definición. O sea, lo que dije al principio de la identidad nacional, de la definición de Wikipedia, habla en general. O sea, es algo que se comparte, no importa del país del que seas, te puedes identificar
a partir de ciertos elementos y de sentimientos. Entonces, pues esto se comparte en cualquier parte del mundo, ya sea Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es el peor ejemplo que pude haber utilizado. Pero Sí. Sí. Teniendo tantos países en el ya mundo. sé. Ay, Ay, México, tan lejos de Dios y tan cerca de ya Estados sé, Unidos. me hace recordar esta venta cultural que tengo desde mi mente. Bueno, puede ser desde Perú, Bueno, Colombia, gracias. igual Argentina, güey, Recuerdos. Saludos a Perú. Saludos a los irrespetuosos a Perú. paltaparlantes. Miren, peruanos que nos puedan escuchar, Bueno, una disculpa. un poquito más respetuosos que a la gente de la Ciudad de México, pero irrespetuosos de todos. Somos provincianos. No conocemos el mundo. Tenemos esa visión limitada que la provincia da. Y me disculpo con Jaibo, has ustedes. estado en 20 países. Pero sigo siendo provinciano. Mira, O sea, orgullosamente. aquí, aunque el provinciano se vista de seda, provinciano se queda. Mira, al menos lo dice Entonces- orgullosamente. Al menos sabe Sí, de dónde chingue su viene, madre. pinche Tamaulipas. El fin. Es que, ¿sabes qué? Cuando haces tu identidad y la abrazas con ese orgullo, para meter el tema de identidad Ajá. aquí a huevo, ya no te No pueden uses hacer a burla. Tyrion Lannister en nuestra contra. Ya no te pueden- No uses a Tyrion Lannister. Pues es que Qué tenía bueno razón. que no vi Game of Thrones. ¿Por qué te siguen diciendo provincianos los chilangos? Pues porque saben No, que nos arden no, el ¿sabes? culo. ¿Sabes? Porque están pendejos. Porque están pendejos. Por eso lo siguen haciendo. Y porque no saben que México no tiene provincias. También lo tiene siguen estados. diciendo así porque Chabelo durante décadas nos dijo chavitos de provincia. Amigos de provincia. Entonces, Bueno, Pero pues Chabelo existía cuando existían las provincias. Chabelo existía cuando no existían los ¿y países. quién sabe más? Entonces, por pura trayectoria. Chabelo existía, Chabelo existía antes de todo, güey. Pues, Es el que Sí. le dio las ideas a Dios de cómo hacer las cosas. ¡Ah! Comentario católico. Pero aquí en este podcast, hecho por sus amigos de la provincia, el séptimo descanso, cuate. qué cabrón. Necesitan los domingos, cuate. Pero el séptimo día es sábado. No. Empieza el lunes. Chabelo dijo que empezaba el lunes. A Chabelo le vale verga tu día, cuate. Y Chabelo. Y dice una. Y dice dos. Si no era Pajarategui, Chabelo, perdón. es Chabelo. Chabelo, perdónanos por nuestra horrible imitación de tu voz. Este es un homenaje, Es Chabelo. un homenaje. Desde la Es provincia. un homenaje desde tus amigos de provincia. Homenaje provinciano. Mira, Jaibo, tú. Mira, mientras sigas diciéndome eso, yo más voy a chingar que somos de provincia. ¡Provincia, cuate! En lo que regresa el Abu, incluso los programas de Chabelo en temas culturales se pueden indicar como parte de la identidad nacional. Porque marcaron Pues después de como 5 a varias décadas. generaciones, güey. Entonces, Sí. es parte de lo mismo, de los elementos que nos convierten en mexicanos, güey. Bueno, como te decía, en este no corte que no hicimos para nada, Así es, todo perfecto aquí. todo perfecto. Todos estos elementos culturales también nos hacen parte como mexicanos, güey. Por ejemplo, el Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho puede que sí fuera muy famoso aquí en México, güey, pero su alcance en América del Sur es muchísimo más cabrón, güey. O sea, es un nivel Sí. en el que todavía siguen utilizando Es los muy famoso en personajes, Argentina, me parece. Sí, sí lo es. En Chile aquí- también. Bueno, varios países. Había güey. leído un poco. De Ujú, el tema de identidad. Para no verme ujú.
para que además de decir que somos de provincia, poder aportar un poco más. Ajá. Y según entiendo, las percepciones externas, como lo que acabas de decir, ¿no? Chabelo, Ujú. El Chavo del Ocho, las novelas mexicanas, que también son material de exportación, forjan Las televisoras una locales, te idea, estoy viendo a ti, multimedios. sí, forjan una idea en extranjeros que de alguna manera retroalimenta nuestra propia identidad, ¿no? Sí, O incluso influencias externas totalmente del país, pues. Eh, a la gente en México le mama Speedy González. Bueno, hay gente en México que le mama Speedy González. Cuando pues en realidad es una mini. Era un Es una mini estereotipo. eso, burla. A mí me Sí. caía bien. Yapa, yapa, yipi, yipi. ¿ves? O sea, a eso nos referimos. Y aparte, cuando menos en relaciones internacionales y con estudios sociales, se le conoce como 3 tipos de poder que dirigen el, ¿cómo decirlo? Como un estado, como un país, se dirige hacia el resto del mundo. Y se divide en tres secciones, que es el hard power, tal cual, poder duro, militar, a la fuerza. Ujú. Soft power, que El soft, imagino. ajá, Los el soft poderes power, que fácticos. es tratar de convencer, diplomacia, etcétera. Y el smart power. Este es uno más nuevo, no tiene mucho de haber sido acuñado. E incluso uno de los autores reconocidos de que se acuñe y se popularice el soft power es Hillary Clinton. Y lo crearon los nerds para sentir que pueden tener No, algún tipo de poder. el smart power es la forma en la que medios televisivos, películas, Hollywood comparten el mensaje de supremacía de, en este caso, Estados Unidos, para convencer a personas alrededor del mundo de esta ideología. Sí, suena algo que dirían los Y nerds. aquí un paréntesis, porque nosotros, por ejemplo, pues vivimos en Ujú. México. Grabamos En nuestro México. podcast Así es. en México, específicamente en una provincia de México. Sí. Ajá. Y estamos muy influenciados por, en este caso, Hollywood. Así es. Pero si te vas a una parte más del continente indio, o más tirándole a esa Tienen Bollywood, región, realmente Hollywood no es una influencia ¿no? para ellos. Es Bollywood. Bueno, sí es Hollywood, pero es influencia para los que los influencian. Ya Sí, sí, pero adaptan cuenta todo más el como mensaje. inspiración. Ujú. Entonces, Por cierto. Bueno, no voy a decir nada no, sobre el cine de Bollywood. Bueno, sí lo voy a hacer, por Dios, pero es horrible. A mí se me hace... Las Y, pocas películas que he visto, no les y entiendo ni madres. extrañamente, no, Bollywood no es influencia para toda India. Solo para cierta región. O para sea, las no castas todo que lo India pueden ver, consume Bollywood. Igual como, Sí, es cierto. Los ajá, Intocables, pues no. ajá. Sí, igual como el cine mexicano no es influencia para ningún mexicano. ni, ni para nadie. En la actualidad. Pero si te vas a la En la Ah, época sí, del actualidad. el cine cine de de oro, oro fue, pues, por eso cine de oro. Sí, sí, sí. no, y a ver, Bueno, tenemos también, continuando con este paréntesis Ujú. cinematográfico, no, no voy a atacar al cine de oro al día de hoy. hoy sigue existiendo el arquetipo del macho mexicano que se formó en personajes de este Garcés o inclusive las Horrible, relaciones por cierto. románticas siguen apegándose a ideales de este, ay, ¿cómo se llama el que cantaba muy padre? Pues un chingo, ¿verdad? Jorge Negrete. Jorge Negrete, el otro que era policía, ¿te parece que va a Pedro llover? Infante. ¿El cielo se está nublando? Pedro Infante. Pedro Infante. O sea, tiene como todo esto. Este espíritu del mexicano luchón y que saca la sonrisa en las peores ofrendas y todo eso, es Cantinflas. Bueno, ahora sí voy a decir el O comentario más podría seguir. cancelable del podcast. Desde provincia. Ami- amigos, Dame un segundo. debo confesarles, no me gustan las películas de Cantinflas. ¿Por qué, Abo?
No sé, no me gustan. Creo que es resultado de que las veía en casa de mi abuela materna y me aburrían mucho. A la fecha me aburren mucho. A mí sí me gustan, la verdad. Me dan mucha risa. Sí me Y causan gracia. al igual que, al igual que no puedo ver películas de blanco y negro de cine mexicano. No puedo. O sea, ¿nunca viste Macario? No. Lo leí. Leí Macario. Sé de lo que trata No, Macario. pero la Pero no película, puedo la con primera el cine. película de blanco y No, negro es una joya. no puedo. Tengo estrés postraumático con el cine en blanco y Ok. negro mexicano. Ok, está bien. Y es culpa de Televisa. Pero no Ok. puedo. ¿De Canal 5? Pues, No, de Canal 9. Es que, ¿sabes qué? En provincia les cambian los números. Entonces es un pedo seguir esa numeración. No, es Canal 9. Siempre fue Canal 9. A nivel nacional, es o sea, que también en la ciudad se veía estaba en el así. 9 y se llamaba Canal 5. Pero el que es Galavisión, pues. O era Galavisión, no sé, tengo mucho sin ver televisión. Es Y que menos cada abierta. provincia tenía su propia numeración. O sea, sí, en Tampico es un rancho y pues Canal 5 lo tomaba otra estación, a lo mejor Canal Y el 7 ciclo o una cosa continúa. así. Pero era el canal de la ciudad, Canal 5. Y No, el no, no, ciclo no, no, continúa. no, 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 no. No, 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 no. Los canales básicos siempre se conservaron. Las televisoras locales son las que tienen, las que adoptan ciertas frecuencias, pero no sustituyen a los canales Ok. base. No Los de mientas. la ciudad. No mientas, no O, mientas por tirarnos caca. o podríamos Ok, regresar no, no Pero lo a volvamos sabía. a la la identidad identidad. nacional. Ok. Gringo. Si bien ya escuchamos lo que nos dice Wikipedia de la identidad nacional, no nos habla aún de lo que significa tener una identidad como mexicano, y es aquí donde ya le entramos al mes patrio, a lo mero mero petatero. Para esto vamos a recurrir a su mero Al mole. mero mole. Pozolero. Para esto vamos a recurrir a la fuente de información que se ha dedicado a establecer lo que es la identidad Ajá. nacional en nuestro país, ¿A qué vamos a a la recurrir? fuente más pura de esta información, a aquellos que les interesa nuestra identidad, la Secretaría de la Defensa Nacional. Uy, Bueno, uy. más Ok. específicamente, Secretaría de la Defensa Nacional. no, más No nos específicamente, maten, para por recular, favor. al Colegio de la Defensa Nacional, que es parte de lo mismo, pero no es igual. Ah, ok, son En distintos. fin, Bien. en el documento Ujú. Ok. llamado La Identidad Nacional, pilar fundamental de la seguridad nacional, dice así: la identidad nacional es una conciencia social que da sentido de equivalencia y pertenencia del individuo Ujú. y su comunidad Ujú. con el Estado nacional, y se diferencia de otros estados, afirmando su unión o independencia ante otras comunidades, en función de rasgos específicos. La fuerza integradora fundamental de esta unión es su historia común, reforzada mediante estructuras políticas, económicas y sociales. ¿Ok? En- Ujú. ¿Podrías, por favor, nada más repetir el inicio otra claro, vez? sí. La identidad Porfas. nacional es una conciencia social que da sentido de equivalencia y Ujú. de pertenencia del individuo y su comunidad con el Estado nacional, y se diferencia Ok. de otros estados, afirmando su unión o independencia ante otras comunidades. En otras palabras, mientras tengas un sentimiento de pertenencia a cualquiera de los elementos de nuestro país, podrás aspirar a formar parte de la identidad nacional. Y si fueran más elementos los Ujú. que lo conforman, lo que te hace sentir identificado o identificada, es entonces cuando podemos decir que esta identidad se ha formado y buscará los intereses de la nación a la que sientas esa pertenencia. Más resumido todavía, que mientras te identifiques con algunos de los elementos, ya estás formando una identidad nacional. O sea, incluso Ajá, ya. si estás de visita en otro país
y te empiezas a identificar con su historia, con su cultura, con su alimentación, estás empezando a generar una identidad nacional de un país ajeno al tuyo. Pero mientras tus raíces o lo que te identifique con el primero sea más fuerte, tienes mejor esa identidad nacional. ¿Sabes? O sea, no es exclusiva, no es excluyente. Ok. Nada más, nada más amigos que vayan a otro país, no regresen hablando con el acento de otro país después de estar Sí, por favor. allá una semana, por favor. Oye, gringo, pero tengo una duda, tío. Uy, no, qué bueno que usaste ese acento. Déjame leer el siguiente párrafo, por favor. Es Ok, pero ponle un pin a mi duda, por favor. Porque tenía algo... Era muy relacionada a lo que por acabas favor, de decir. Es por Ajá. eso que forma parte de los estudios de la seguridad nacional, también de los estudios de las relaciones internacionales y otros más, por la búsqueda de un bienestar individual que tenga bases en el deseo de asentarse, cuidar y procurar el lugar que les da pertenencia y los haga sentir parte de ese mismo lugar. Así que sentirnos mexicanos no solo viene de la palabra, puede nacer desde sentirnos identificados con nuestras raíces y no solo las, entre comillas, indígenas o las, entre comillas y más marcadas, españolas. Sí, te estoy viendo, maldito mamador, que es el 1% español o que su pariente X lo era, aún así te sigues tragando la tortilla con frijoles y cantando el puto himno nacional. Perdón. Pero estás Me hablando alteré. de la tortilla de patata. Hijo de tu perra madre, Jaibo. Tú maldito mamador, que porque tienes un 1% de español, ya le vas al Madrid. Tengo el pasaporte rojo. Y eso no te hace español, hijo de tu puta madre, porque cada vez que te digo hijo de tu puta madre, entiendes a lo que me refiero. No sé a qué va eso. Pero quiero aclarar que no tengo el pasaporte rojo. Querida persona, si para el próximo episodio ven que Jaibo tiene rojo el culo, sí fue nuestra culpa. Probablemente no sea su culpa, tal cual. O sea, Nuestra culpa, dije. bueno. Digo, no sé cómo te van a ver el culo, pero... Jolines. Ya. Voy a dejar de ser gilipollas. Pero bueno, eso nos lleva al punto que buscaba transmitir. Para poder cerrar con la identidad nacional y por qué festejamos en México este mes patrio. Y ya después nos lanzamos al cierre, a la conclusión, al por qué no vales madre como pinche españolete. Sí, claro. ¿Puedo poner ahora sí mi duda? Gracias. No. Hablabas de que con que te adaptes o con que te identifiques con uno solo de los elementos, ya se puede hablar de una... de que con formas que parte te de la identifiques identidad. de cuestión culturales y sentimentales, lo que habíamos dicho que construye la identidad nacional. Y digo, puede ser más de uno, no va a construir tu identidad nacional con que digas me gustan las tortillas. Pues sí. Pero en el caso de, por ejemplo, o sea, lo entiendo muy bien cuando es un sentido, un sentimiento o una identificación positiva. Por ejemplo, no sé, me gusta la historia de México. Pues en la primaria recibí el adoctrinamiento adecuado. Entonces, me gustan todos los símbolos patrios. Es como algo... es positivo al final, ¿no? Me siento mexicano y me siento orgulloso. Pero, ¿se podría hablar de una identidad o de formar parte de la identidad cuando el sentimiento es negativo? Sí, incluso si es negativo, porque para poder generar un sentimiento negativo respecto de una identidad cultural, de cierta forma, ¿Te exactamente, tendrías que porque te sentir molesta. identificado?
Debiste Exactamente, o sea, experimentarla. Ok. hay algo que te molesta en eso que no te termina de checar y quieres cambiarlo. Entonces tienes un ideal de cómo sería ese elemento cultural y por eso te molesta, porque no lo están haciendo conforme tú crees que ese sería el ideal. Vamos, Ujú. Como decimos en provincia, ¿no? Lo opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. te aventaste la Ah, filosófica. perros. Sí, o sea, Ajá. como te identificas, te molesta que no sea como tú quisieses y ello causa un sentimiento negativo, pero sigues formando parte de la identidad. Ujú. Sí. Esa era mi duda. Obrigado. Ay, perdón, es que me confundo el portugués y el español. Hay una Sí, disculpa. güey. Primero españolete y ahora ya no sabes si brasileiro o portugués. Ah, No, ibérico. mira, qué Ah, diferencia. Bueno, amigos, espero hayan disfrutado el último episodio de Jaibo como parte de este podcast. muy obrigado. Pero bueno, voy a hacer el cierre solamente para que podamos Ajoy. intentar discutir por qué festejamos las fiestas patrias solo en septiembre y el resto del año no. Las raíces Ok. inmediatas también dan sentido de pertenencia, como el rancho de los abuelos, o que papá o mamá vienen de Arandas o de Tequila, y da un sentido de pertenencia inmediata a un lugar, o que te hicieron cantar el himno tantas veces de niño o niña que ahora te lo sabes casi de memoria. Que el cielito lindo, que el mariachi, un pozole, las tortillas, o si eres estudiante de alguna carrera de ciencias del IPN o de la UNAM, el nopal. Son muchos los elementos los que nos hacen mexicanos. Hay más de una cosa con la que nos identificamos para festejar este mes y hacer alguna reunión, fiesta o posada el día 15 de septiembre, con la excusa de que es el día del grito, La siguiendo una historia. tradición bien mexicana. Ujú. Muchas gracias. Dime. Tengo una duda. ¿Tú haces posada el 15 de septiembre? ¿Por qué? Sí, sí, las Mira, posadas solo son hay en tanta diciembre. gente, Dije, ah, cabrón. Esta provincia sí es muy diferente. hay tanta gente en este país y las tradiciones se han deformado tanto que no dudes que hay un white chican por allá afuera que hace una posada el No, y la 15 de septiembre. mercadotecnia. Ah, bueno. Si venden pan de muerto desde Bueno. agosto, que no vendan nacimientos Eso desde es, septiembre. eso es, eso es culpa del Sí, que capitalismo. Sí, la sea lo que mercadotecnia. sea, sigue habiendo festejos que no pertenecen a cierto momento del año que se siguen haciendo, güey. Por eso no quise excluir las posadas como parte de las posibilidades de lo que hacen el 15 de septiembre. Ah, y eso Bueno. fue. Eh, Ajá. es complicado. Eh, no sé, creo que septiembre es el único momento que nos... Ujú. Voy a hablar entrecomillado y voy a hablar en general. Es el único momento que nos permitimos estar orgullosos de ser mexicanos, por así decirlo. Y obviamente no todos, porque no Exacto. todos creen en el nacionalismo y en el patriotismo. Y pues la demás parte del Y año pues aparte, en estamos septiembre es sumidos en cuando nuestra más se replica, realidad. güey. O sea, desde las instancias de gobierno, desde el consumismo, capitalismo, se utiliza como herramienta de mercadotecnia, como herramienta de venta. Y se repite tanto durante todo el mes que es casi imposible no aludir a este sentimiento de mexicanidad. Pero también hay que tener en cuenta que viene el Mundial. Ujú. Y durante el Mundial es cuando más explota este sentimiento de, sí, a huevo, Uf, somos mexicanos, excepto cuando pierden el cuarto partido, entonces ya no. Pero durante los tres primeros, hijo. Ahí todos O sacamos nuestras raíces argentinas, españolas. o brasileiras, o depende de quién haya llegado a la final. Yo, Definitivamente no. pero definitivamente holandesas no, bueno, no. ¿Ves? Es ni Porque que no gringas. era penal. han pasado tantos años, pero afectó tanto al mame nacional que aún
En 2022, si decimos la frase no era penal, sabemos a lo que nos referimos. Y podemos Los que imaginarnos tenemos a de Peña 20 Ese para es más acá. reciente. diciéndolo. Los... Ujú. Me voy a permitir, para ejercicio de discusión. Y es otra cosa que... Espera, es otra cosa que quería comentar, que la identidad nacional cambia con la historia. Porque... no sé, si alguien de hace 50 años pudieras hablar con él, alguien que haya muerto hace 50 años, llegas y dices, güey, hoy dentro de la identidad nacional está el no era penal, La chingama. el corazón chueco, el Ok. tu amigo, tu amigo expresidente. ¿Es tu amigo? No sé, los dos temblores. Los dos temblores de septiembre y demás, No, pues claro no que no. vas a, no vas a ver de qué está hablando. Al igual que si hablamos con alguien de inicios de México como nación, que ellos, no sé, te dijeran que ellos se identifican Se con el identifica con la ejército corona. como parte de la identidad nacional, que era algo bastante común, identificarse Sí. con el ejército a principios de México como nación, pues no lo entenderíamos o no entenderíamos la razón de por qué identificarse con Pero, el ejército como parte de una identidad nacional. No sé, quizá en el futuro se identifiquen con algo o la identidad nacional mute de una forma que a nosotros identificable. pues ya no nos No, pero parezca válido partes de que o Jaibo lance identificable. el tema de discusión, parte del por qué utilicé la Secretaría de Defensa Nacional como parte de las definiciones es porque sí tiene que ver con la seguridad nacional que el mexicano se siga identificando como mexicano y más que nada Claro, porque esta identidad no solo va cambiando, también se va desdibujando, güey. Cada vez es más difícil identificarnos con algo positivo del país o asumirlo como parte de la mexicanidad. Hay veces en las que solamente es porque ya nos gusta, porque es la tradición, pero no necesariamente porque pertenecemos al sistema político, sino porque pues, es el territorio y punto. Entonces, pues sí, no solamente va evolucionando, sino que también se puede ir desdibujando. Y creo que durante los últimos años se ha ido desdibujando bastante. Pero ahora sí, perdón, Jaibo, lanza el... No. Para que el ejercicio sea más enriquecedor, me voy a permitir oponerme un poco. No a la definición. ¿más? No. ¿Más, hijo de la reverga? He estado castrando, más no oponiéndome. Que es muy diferente. Si sigues castrando ya me vas a capar, hijo de... No. Te conozco. Sé que aguantas. Aguantas vara. Creo... Refiéranse a nuestro capítulo de BDSM. Sí. No me has dicho la palabra de seguridad. Creo que... Taco. Más allá de que se niegue o que no exista como tal la identidad en periodos ajenos a septiembre, específicamente hablando para los mexicanos. Creo que septiembre se dan una serie de condiciones que muchas ya las hemos dicho, como el inicio y el final de la independencia, los terremotos, el tema de pues La batalla de la batalla de Chapultepec. Chapultepec, los niños héroes, toda esa serie de íconos que se han instaurado en septiembre, pues le dan O creado. le dan a la población en general como mucha euforia y por ello es que vemos que la gente se pinta la cara, que aparecen charros en todos lados. Sí, claro, y no es exclusivo de México. Creo que es algo muy común de este lado del mundo. Uh-huh. Y muy exclusivo y representativo de todos los continentes que no sean Europa, que hayan sufrido el colonialismo.
Este, los gringos se ponen muy efusivos durante el 4 de julio. En gran parte de Latinoamérica, sus días de la independencia son una fecha bastante importante. Según yo, en India también su día de independencia es una fecha muy importante en el que Ajá. se realza su identidad. Entonces, al haber sufrido un proceso colonial y haberse despojado de su identidad anterior o haber sido reemplazadas las identidades anteriores, se tiene que crear un nuevo sentido de identidad nacional que necesita ser reforzada de manera relativamente constante. Porque no es algo que Ahora, Pues pasa es un en homenaje a la los libertad, países güey. europeos. pues no, porque efectivamente, bueno, no me quisiera ir a otros países que no fueran México, porque estamos en el mes patrio. Pero sin duda el hecho de que Así es. nosotros celebremos una independencia, pues ya nos Así es. aumenta como tal, ¿no? La euforia. Ujú. Yo había Ujú. leído, no sé, tú, Dude, porque yo soy el ingeniero, Ajá. provinciano, pero ingeniero, eh, que identidad no es lo Es mismo que correcto. pertenencia. No. Creo yo que en septiembre lo que se magnifica es el sentido de pertenencia, de pertenecer a Sí, este país, así es. más allá de mi identidad como mexicano, porque al final, mientras yo tenga la nacionalidad, porque nací aquí, y bueno, también como México es un país que nunca pierde su nacionalidad, sin Ujú. importar que la De renuncies hecho. en papel, sigue siendo mexicano, pues siempre voy a ser mexicano, o sea, siempre voy a estar identificado por cuestión de esas características, únicamente en esa característica, siempre voy a tener un punto de que mi identidad va a estar marcada ahí. Ese es mi primer punto de... Pe- Pero, Exactamente. pero tu identidad se basa en que tú la reconozcas, ¿no? No, espera. Si no reconoces tu identidad, no es tu También, identidad. también se vale Mm, negarla, no creo. porque si bien hablamos del mes de la pertenencia, esta pertenencia se agarra de diferentes elementos culturales, sociales, gastronómicos, que al final terminan construyendo la identidad nacional como mexicano. O sea, puedes negarlo en papel, morirte como mexicano, pero si sigues defendiendo el pozole, por ejemplo, o que México sí tiene buena gastronomía y los demás no, o que extrañas algo de lo que habías visto Te o estoy viendo, comido pero o sentido en México y no lo tienes en cualquier otro lado, entonces estás creando ese sentimiento no solo de pertenencia, sino un poco de identidad. Es por eso que sí, o sea, si bien no son lo mismo, tampoco significa que sean excluyentes el uno del otro. Más bien se pueden empezar a hacer como Ujú. complementarios. Y si, como tienes razón, no puedes crear tu identidad o tu forma de ser a partir de que, soy mexicano y toda la vida voy a andar con la bandera de México por todos lados. Puede que ni siquiera te acuerdes el resto del año, güey. Puede que no tengas ningún elemento de mexicanidad en todo el año, pero como este mes lo resalta, lo ensalza tanto, mínimo una que otra expresión se va a salir. Y eso va a pasar en cualquier país. O sea, también parte de no quererse salir de México era por lo del mes patrio. Pero para entenderlo mejor es, pues en cualquier otro país puede suceder, güey. Que el gringo que se vaya de Estados Unidos va a festejar su 4 de julio. El español que supongo que tiene algo que festejar, quiere festejar, pues lo va a hacer, güey. Excepto, excepto el inglés. Esos no, esos son la Ole, causa de que ey. haya días de la independencia. También los españoles, no los voy a ofender. también los españoles, a ver, le tiramos mucha caca, la verdad, no, Sí, los españoles hicieron un y los desvergue de este portugueses. lado del A mundo. ver, a la madre patria la respetan. Pero, Que pero la también madre tienen días patria en se los que vaya y chingue a festejan su la propia. identidad, güey. Es parte de querer ensalzar la identidad del Sí. país o del estado en el que estén. Exactamente, Sí, y Quiero eso van a claro, regular, pero decir como también no en es esa la parte mía, del pues se mundo. pueden Como ir no a es la mía, chingar a que su se quiero vayan a madre. la regular. chingada. Perdón. Quiero regular Ajá. porque había hecho unos apuntes
y acabo de darme cuenta que leí, o sea, El único miembro que y hace apuntes de expresé este podcast. lo contrario de lo que leí. O sea, me pasé por el arco del triunfo de Solé. Ah, Ay, perdón, siempre confundo. échale, pues. Échale. Dice que lo que yo noté, yo no soy Ajá. igual, Ajá. como ingeniero de provincia, para que me disculpen los de la ciudad, que la identidad es un sentido otorgado por el Ujú. sujeto a su propia experiencia. Y dice que la identidad no puede ser compartida. Pero cada actor construye su propia identidad, aunque pueda compartir historias, entornos, experiencias, eh, entre otras cosas, con otros Sí. miembros de los Pero, colectivos a los cuales pertenece. Ergo, hay pero tantas ahí es cuando estás identidades hablando de como O identidades sujetos. sea, ahí. individuales, ¿no? No, no, no. Ujú. No, o sea, tú vives tu mexicanidad muy diferente a la mía, Ujú. porque aunque somos mexicanos y nos identificamos como tal los tres aquí, es que es el siguiente punto. Ah, Cada quien la vive claro, pues sigue diferente y siendo una cada quien la experiencia personal, construye. güey. Entonces quiero Sí, claro. recular de que había dicho que Ah, cuando ok. negué que tenías que reconocerla para que fuera tuya. Ah, ok. Perdón, Abu. Tú Ah, ok, estabas en lo no correcto, te yo dije un bulo. Después dice que como se construye a lo largo de la experiencia de cada sujeto, por ejemplo, aquí nosotros tres, pues somos tres mexas, Ajá. nahuatlacas, paltoparlantes, No me consideran nahuatlaca, no porque pero no quizás hablamos sí. náhuatl. Y ese es otro. Y esa es otra cuestión de la identidad nacional. Este, cuando se planteó la identidad nacional o la necesidad de una identidad nacional a finales de la revolución, este, se planteó hacerlo Así es. Y desde el orgullo de nuestros orígenes. Y cuando se planteó hacerlo, les valió madre los más de 100 lenguajes originarios que existen en el país y decidieron que el nahuatlaca era el único, el náhuatl era el único digno de celebrarse, de mencionarse. Y ahí se les olvidó el zapoteco, se les olvidó el cora, se les olvidó el wixárika, se les olvidó el maya. Entonces, por eso es que hay gente en el país que dice que no se identifica con la identidad nacional. De nuevo, estoy poniendo muchas comillas, porque se identifican, porque muchos te lo venden como que todos somos aztecas y pues te pueden decir, no, güey, o sea, yo no soy azteca, yo soy cora, yo soy zapoteco, yo soy maya. Y pueden leer el libro, Entonces, como breve paréntesis, Memorias ok. de un chamán Cora. Muy bueno. Sí, qué bueno, esa es otra cosa. Chamán es una palabra rusa que Ok, no tendría por qué antes utilizarse de. aquí en ese contexto, pero Ajá, bueno. hay muchos. Podríamos hacer un episodio sí. de Y antes de desviarnos coincidencias mucho lingüísticas. más, eh, esta es la parte en la que buscaba también invitar a nuestro podescucha a participar, porque es claro que dejamos un montón de cosas fuera. Hay muchos más elementos de la identidad nacional que por cuestiones de tiempo no pude agregar. Por ejemplo, la cultura cholo, eh, que es parte de algo que nace desde una identidad mexicana Ujú. y también se entiende con gran como poderío, con gran presencia en el sur de Estados Unidos. Y es una mezcla de ambas culturas. Entonces, Ujú. solo es un ejemplo de lo mucho que todavía está fuera. O sea, los elementos indígenas es un hecho que están por demás olvidados y no quise ponerlos aquí porque era más hablar sobre la identidad nacional que pues de algo que es muchísimo más complejo que nosotros. La verdad es que siento que no tendría Ujú. ni siquiera derecho a hablarlo porque pues son cosas que no he vivido, que no me han invisibilizado de esa forma, pero pues sí reconocer que es algo que se construyó por encima de eso. O sea, también la identidad mexicana es algo que se construyó a partir de la destrucción de otras identidades. Y se podría decir que se construyó en una
sinergia de varias identidades para poder construir una. O sea, pues tenemos elementos positivos y negativos de que exista la identidad mexicana. Es que, Ya podemos hacer Sí, chiste sí, de que esta identidad sí está construida sobre un panteón. pero todas, no, no hay una sola. o sea, no hay una sola, porque al final, si decimos que la identidad como nación, y considerando que la nación fuese un sujeto, No. pues está, o sea, no es algo estático, como bien lo dijiste hace rato, No. Abu. O sea, va a depender de Ujú, la historia ujú. de ese sujeto o de esa nación, de ese estado, en este caso nosotros, pero no nada más de la historia como la sucesión, ¿no? De los hechos, ¿Cómo contaron sino los también hechos? de Así cómo es. lo contaron. Uf. Y va a ir mutando. O sea, es algo que no puede ser fija y que tiene que ir evolucionando de acuerdo a... lo que poco que leí, también decía que la historia se le incluía también a la historia en Ujú. construcción. O sea, la identidad requiere un proyecto Ujú. que a lo mejor podremos estar o no de acuerdo, ¿no? Con el proyecto de transformación que estamos viviendo en la actualidad. Pero, pero inclusive eso, en el discurso, te habla de cómo lo que se está buscando es una Así es. transformación de la identidad al final. Algo Y tiene que pues vas a tener que estar borrar algo. eliminado. Pero, pues, no dejo aquí ir esta parte de podescuchas. Si tienes algún elemento de identidad, algo que te identifique como mexicano que no hayas mencionado aquí, compártelo con nosotros. Nah, aunque sea Que no, México is the que shit, no sean si sus se chamarras sienten de México is identificados the a partir shit, de por ahí, favor. no, o sea, es altamente Está criticable, padre. pero no quiere Échalo. decir que sea inválido. Exactamente. Entonces, Pero no tenemos el derecho. háganos llegar sus comentarios, por favor. Pues gringo, Abu, Háganos llegar sus Wanna Show, comentarios a nuestro correo, porquesabes.podcast@gmail.com, a nuestras redes como en Instagram, A nuestras @porquesabes_podcast, redes. en Twitter, en porqué_podcast, en YouTube, ya saben, ¿por qué sabes eso? El podcast. No olviden de poner la parte del podcast, o si no la ponen, pues mínimo después cuéntenos cómo les fue. Y en van a Telegram, aprender en nuestra más. comunidad, ¿por qué sabes eso? El podcast. No, En la cual te les prometemos, les jurito por esta, porque comentario mexicano, que ya ujú, vamos a empezar a dejarles contenido, preguntas, encuestas, imágenes, por Juaritos que si no. nos convencen, nudes de Jaibo, No, Ninguna de las anteriores. ¿cuál? ¿Lo de las de Jaibo o las tuyas? ninguna de las dos. Bueno, nudes, fake No dips entiendo de tu nudes de obsesión con eso. nosotros, pero son fake dips. No perderlos. Yo tampoco. O sea, queremos ganar suscriptores, no perderlos. Exactamente por eso van a ser fake dips. Va a ser de gente que sí esté guapa. Muchas. Wanna Show. Bueno, Y esos huasteco perros. Para que no empiecen con que. Ay, Y con ay, eso ay, pinche cerramos. español. Con eso nos algo despedimos. científico. Muchas gracias, podescucha, podcreyente, podpersona, Hostias. podcreyente, Una podescucha, hora. podfiel. Pod persona. Gracias por Wow. escucharnos. Pod aguantarnos. Porque nos aguantan. Putmexa. Buena. Gracias por aguantarnos. Qué horrible chiste. Que tengan una bonita semana. El siguiente capítulo va a ser la primera de 2 partes. Sí, vamos a por fin hacer nuestro episodio en partes de la independencia de México. Esperen con ansias ese proyecto. Cada quien tiene una Y participación y vamos a intentar interrumpirnos lo menos posible. Ya está, aprendimos de esta experiencia. Eso es eso imposible. es mentira. Vamos a contar además. Esperen Y esto lo quiero dejar muy en el claro. mismo caos que hoy. Esto lo quiero dejar muy en claro. Vamos a contar la historia de la independencia de México en exclusiva. Es algo... Nunca la habían contado. Uh-huh. Nosotros traemos la exclusiva
Va a haber entrevistas. De- Va Va a a ser haber nuestro segundo. invitados. Vamos a tener invitados. Y prepárense a reescribir es una historia, y a poner en duda todo es lo que una creían historia saber. tan inédita Se como la historia de tiembla. origen de Batman o los tíos de Spider-Man. Uf. No, ya no puedo ver. No, por favor, no quiero volver a ver morir a los señores Wayne, o al tío Ben, por favor. Historias ya. inéditas, ¿en por qué sabes eso? Historias inéditas. No quiero volver a ver la ejecución del cura Hidalgo, Vamos por a- favor. Vamos a cambiar el nombre. ¿Por qué sabes eso? La provincia. Por- No. Durante los siguientes 2 episodios, este podcast cambia de nombre y se va a Ok. llamar ¿Por qué independizas esto? Podríamos usar un lenguaje precolonial también. Podemos ponernos de acuerdo ¿Cuál en es el la título causa de la después de independencia haber de este cerrado el territorio? show. Ajá. No, sí. Sí, Además, también. no nos sabemos nuestras redes sociales. El gringo tuvo que leerlas, aunque No, sonó pura muy madre, pro. pura madre. No Y las vamos a leí. estar Me cambiando. las sé de no mamen. memoria. Ya. Gracias. Muchas gracias. Podescucha. Sí, por favor. No te sabes la Podpersona. introducción. Por persona, los amamos. Que Bye. tengan una muy buena semana. Gracias por aguantarnos esta hora. Bye. Y ole.